Intereconomía. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. Hoy en Empresas con Identidad les vamos a presentar la historia de una startup española. Es de pagos mediante QR y está especializada en el segmento de los hoteles y los restaurantes. Su nombre es Check. Esta startup tecnológica española está especializada en soluciones para optimizar esos procesos de venta en el sector del food tech. Check, precisamente, así se llama esta compañía. Trabaja con clientes de referencia en hotelería, restauración organizada y también estadios deportivos. Es una solución que permite pedir y pagar sin esperas. También incrementar ese ticket medio y mejorar la eficiencia operativa. Acaban de cerrar una nueva ronda de financiación por valor de 950.000 euros, compuesta por 650.000 en capital privado, es decir, en equity, y 300.000 euros en deuda a largo plazo. Esta inyección de capital va a permitir a esta compañía acelerar su plan de expansión internacional, con especial foco en Latinoamérica. Entre sus clientes destacan Ilunion Hotel, Roy Arena y también el grupo Orenes. Y vamos a conocer cómo son sus planes y qué esperan en un mercado en constante crecimiento. Nos acompaña Iñaki de la Fuente, que es CEO y cofundador de Check. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿cómo empieza la historia de Check? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, yo creo que cualquier emprendimiento empieza con ganas, ¿no? Porque al final no es una decisión racional, no es una decisión coherente. Tanto yo como mi socio Pello pues hemos dejado nuestros trabajos en buenas empresas, con buenos salarios, para hacer un all-in en esta compañía. Y bueno, pues empieza básicamente con esas ganas de emprender, con ese de crear algo por ti mismo y, por supuesto, pues bueno, por conocimiento profundo en el sector, ¿no? Yo es el sector que han trabajado durante muchísimos años. He estado trabajando 6 años en una multinacional que se llama Heineken, que me imagino que conoceréis. Hice un semimáster en el Basque Culinary Center. Mis abuelos tuvieron también locales de restauración. Entonces, bueno, pues ese conocimiento en el sector, juntado con mi socio Pello, que es un ingeniero que se especializa en optimización de procesos, en excelencia operativa, pues bueno, dio pie a la creación de esta compañía, ¿no? Iñaki, claro, decíamos, habéis nacido bueno, con un cierto origen también dedicado a ese food tech de tema restauración, pero claro, en un mercado en el que existen, por ejemplo, tantas soluciones digitales, ¿cuál es el valor diferencial que ofrece Check a los hoteles, a los restaurantes y también incluso a los estadios? Sí, bueno, es una buena pregunta. Actualmente, si separamos, vamos a decir, el grano de la paja, no estamos en soluciones enfocadas en optimización de procesos de venta en el sector Horeca. Podríamos contar per nivel 2 o 3, no muchas más, ¿no? Y hablamos de un sector inmenso, es totalmente infinito. En España hay 7.000 hoteles, hay 230.000 restaurantes, hacemos estadios deportivos, hacemos también colectividades. Por ejemplo, pues la cantina de la empresa Desigual en Barcelona, pues los empleados piden la comida en la cantina a través de Check. Los alumnos de Culinary Center piden la comida a través de Check. Ahora, por ejemplo, hemos cerrado con una empresa que se llama Boris 45 y vamos a entrar, por ejemplo, en laboratorios Echevarri, ¿no? Para que todos los empleados pidan su comida diariamente a través de nuestra herramienta. Es decir, el mercado es inmenso y no somos tantas las empresas que ofrecemos soluciones de optimización de procesos de venta. Paralelamente, diré que nos hemos enfocado en grandes empresas. Realmente trabajamos con más de 7 multinacionales, trabajamos con empresas de más de 200 trabajadores, muchísimas más. Trabajamos con hostelería independiente y con hotelería independiente. Nos hemos especializado en aquellos clientes que necesitan una infraestructura segura, en aquellos clientes que necesitan una comprensión profunda de su modelo de negocio para aplicar
soluciones tecnológicas pues que realmente le aporten valor, ¿no? Si nos paramos a pensar en un restaurante en la playa, que pongas un QR encima de la mesa y el usuario no solo pueda ver la carta y pueda pedir y pagar su consumición, pues creemos que aporta mucho valor, ¿no? Pero si entramos en clientes grandes, que también hacemos lo que acabo de comentar, pues la complejidad es mayor. Nuestro sistema está directamente integrado con más de 22 sistemas, es decir, el usuario, nuestro cliente, no tiene que invertir ni comprar ningún tipo de hardware porque nos integramos directamente dentro de sus impresoras, nos integramos directamente dentro de su PMS, su PIO. Estamos integrados con su pasarela de pagos, es decir, sin hacer una inversión excesiva en CAPEX podemos implementar check en toda la cadena de una manera muy, muy ágil, ¿no? Y al final de ahí viene también nuestro crecimiento que está siendo exponencial. Iñaki, hablando de la financiación y también de esa estrategia de crecimiento dentro de la compañía, decíamos que acabáis de cerrar una ronda de inversión en torno a 950.000 euros. ¿Dónde se van a invertir este dinero, esos 950.000 euros dentro de esas áreas? Y también te quería preguntar si es difícil, ¿no?, convertir a esos inversores de aportar por los proyectos o por este proyecto. Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos inversores muy alineados con la filosofía de la compañía, muy alineados con el equipo fundador y con el equipo, que es fundamental, ¿no? Contamos con inversores independientes y profesionales. Hemos levantado más de 2,4 millones de euros en total la compañía. Y bueno, el empleo del capital es en sobrecrecimiento, ¿no? Al final nosotros somos una empresa que crece al 300% anual. Es muy difícil hacerlo generando flujos de caja positivos y siendo autofinanciable, ¿no? La realidad es que no creemos que vayamos a hacer en el corto plazo ninguna otra ronda porque ya que en los próximos 12 meses vamos a más de lo que vamos a gastar, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, las rondas de financiación principalmente se hacen en startups para financiar ese crecimiento, para contar ese personal necesario para el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, ya tenemos empleados en México, tenemos empleados en Guatemala, hemos abierto oficina en México y de alguna forma, pues inicialmente abrir un continente pues supone invertir, ¿no? Supone invertir en abogados, supone invertir en adaptación tecnológica, en tropicalidad en el caso de México. Sin duda, bueno, pues necesitas permitirte ser ligeramente ineficiente en el inicio, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, México ya es una unidad de negocio rentable para nosotros. De hecho, habéis abierto creo que una nueva sede precisamente allí en México. Claro, hay que hablar porque decíamos, o hablas tú mucho de crecimiento, en un momento en el que el sector está absolutamente revolucionado en todo el mundo. Claro, hay que preguntarte, ¿cómo se encuentra, cómo veis vosotros el sector en este momento? Pues nos encontramos en una fase donde el sector todavía está en lo que nosotros llamamos early stage, es decir, fase incipiente. Si tú miras los procesos de venta en el sector de la restauración los últimos 100 años, o sea, hace 100 años el proceso de consumo era igual. Tú ibas a la barra, pedías, el camarero te servía el producto, te pagabas, te daba las vueltas. Realmente no hay tanta en este sector, ¿no? Nosotros tenemos clientes, grupos hoteleros, que el sector hotelería representará el 60% de nuestra facturación, que está implementando, por ejemplo, en todas las hamacas de la piscina nuestro sistema de pedido. Entonces pasas de tener una persona o dos comandando a 600 personas a tener a 6 camareros virtuales tomando comanda, ¿no? De alguna forma encontramos muy incipiente de esta tecnología. En el primer semestre de 2025 hemos captado más clientes que en los anteriores 3 años. Entonces, bueno, pues lo que nos enseña es que la curva de adopción está creciendo, pero representará más del 3% del sector. Yo considero que dentro de 5 años, 3 años, 4 años, pues claro, aquella terraza, aquella colectividad, aquel estadio
que no tenga un QR en la butaca para que el usuario pueda pedir, ¿no?, esa eficiencia de colas. No solo hacemos eso, sino que, por ejemplo, acabamos de cerrar de la mano también de un estadio deportivo donde hemos instalado 20 grifos de cerveza autónoma. El usuario con su móvil paga la cerveza, pone el vaso y el sistema automáticamente pues la sirve, ¿no? O, por ejemplo, tenemos un grupo de Aqualance y en Torremolinos hemos puesto un dispensador automático. Coca-Cola es un vending porque, por supuesto, te pone los hielos en el vaso, te sirve la Coca-Cola en un sistema de grifo. Entonces, de alguna forma, el proceso está deseoso, el sector está deseoso de acoger, de adoptar este tipo de tecnologías porque lo necesita, ¿no? Lo necesita como el comer. Ha habido un incremento importante del coste de materias primas, cada vez es más difícil encontrar mano de obra, es una realidad. En España faltan 50.000 camareros. Los motivos pueden ser muchos, ¿no?, pero es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Es tremendamente complicado conseguir personal para un hotel en Baleares. Es muy, muy difícil, ¿no?, por diversos factores. Entonces, ser capaces de inyectar tecnología eficiente en la eficiencia de procesos no es algo opcional y es algo que va a venir con muchísima fuerza. Pues, ¿cómo os veis dentro de 2-3 años, Iñaki? Pues nos vemos siendo una compañía global, ya lo somos, pero por ejemplo ahora estamos instalando, pues, no sé, en Italia el Ripiña de Roma, por ejemplo, que es un día 5 gran lujo. Nos vemos siendo una empresa que opera en el sur de Europa con bastante mercado. Esperamos ser líderes. Nos vemos siendo una compañía global que ayuda a grandes, medianas y pequeñas empresas a ser óptimas, no solo para ganar más dinero, sino que para también mejorar la experiencia de sus clientes, ¿no? Muy bien. Pues Iñaki de la Fuente, CEO y cofundador de Check, enhorabuena por la trayectoria, enhorabuena por esa ronda y a seguir trabajando y creciendo. Un abrazo fuerte, grandes éxitos. Gracias, Iñaki. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós, a vosotros chao. por este espacio. Un abrazo. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Bueno, Digital Business, abrimos este espacio 11:20 de la mañana. Primero, situarnos, saber dónde estamos, qué es lo importante, cómo han ido temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Y aquí todo un experto es Paco González, que es CEO de Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tu verano? Demasiado bien. Sí. Pocas ganas de reincorporarme tú. Tú eres de los míos, ¿no? Para repetir y para volver a empezar. Hombre, me quedaría todo el rato en la playa, la verdad. Pero bueno, y hay que trabajar para ganarse las próximas vacaciones. Bueno, para pagar deudas, ¿no? Y para mantener, como digo yo, el chiringuito que tenemos montado. No hay otra opción. ¿Por dónde has estado, Paco? ¿Qué has hecho? Pues mira, me he ido a mi tierra, me he ido a Alicante y he pasado unos estupendos días ahí en familia y la verdad que ha estado fenomenal. No lo cambio por nada del mundo.
Bueno. Ya me he enterado que tú te has movido bastante más, ¿no? Bueno, sí, yo soy espíritu bastante libre y a mí me gusta siempre cogerme el avión e ir a otros destinos. A mí me gusta moverme y bueno, desconectar un poco. Sí. Ya te contaré, a ver si nos tomamos una cervecita y nos ponemos al día. Oye, yo sé que has estado en Alicante, muy quieras. pendiente de la sombrilla, de las cervecitas, de la playa, pero también muy pegado a la actualidad. Fue a principios de agosto cuando OpenAI lanzó su nuevo modelo de ChatGPT-5. Cuéntanos, ¿en qué punto está? ¿Qué de novedades trae? Pues mira, lo anunciaron como muy rápido, muy preciso, con menos alucinaciones. La verdad es que se prometía una revolución y la respuesta ha sido un poquito controvertida. ¿Por qué? Porque por defecto te aplica el modelo automático, con lo cual escoge por ti qué modelo te está aplicando entre los tres que tiene ahora, que son Instant, Thinking o Pro. Lo que pasa es que la mayoría de las veces te está aplicando Instant. Y luego Thinking, aunque piensa más e intenta darte una mejor respuesta, no es tan bueno procesando datos. Entonces, es un avance y es un avance muy importante. Y a mí me parece que realmente lo han trabajado y es un gran modelo. Lo que pasa es que es más pequeñito de lo que la comunidad esperaba. Y ya sabes lo que pasa. Expectativas incumplidas, pues la gente protesta. Claro, se anunció como revolucionario y vale, no ha sido para tanto, pero esto está solo para usuarios de pago, ¿verdad? Bueno, te lo han puesto también en la versión gratuita. Tú en la versión gratuita puedes coger y te aplica automáticamente un modelo reducido de ChatGPT-5. Vale. Y claro, este es el problema. La gente prueba GPT-5, da una respuesta bastante rápida porque el modelo mini pues va bastante al grano, luego pone la versión Pro y es donde se encuentran las novedades que gustan menos. Y luego los modelos de voz, por ejemplo, han sido muy controvertidos. Por ejemplo, el 60% de los usuarios en Twitter de habla no inglesa critican los modelos de voz porque no afina bien en su lenguaje. Entonces, claro, esto es un tema que gente que como yo lo utilizaba mucho en el coche, pues lo deja de utilizar y busca otros modelos. Y bueno, pero yo sigo pensando que tecnológicamente es un avance, ¿eh? Claro, ¿tú lo usas a diario? A diario. Todos los días uso ChatGPT, lo tenemos homologado para trabajar. Vale. Y luego, desde el punto de vista económico, ¿qué impacto económico está teniendo este GPT-5 en OpenAI como empresa? Háblame de números. Bueno, en OpenAI muy bien. En OpenAI la valoración de la empresa, según analistas, ha pasado de 300.000 millones de dólares a 500.000, gracias a GPT-5. Y también desde los días posteriores al lanzamiento, en pleno 7 de agosto, que es un mes de vacaciones, pues imagínate, ha subido de 400 millones en febrero de 2025 a 700 millones de usuarios. Así que muy bien. Pero curiosamente, también te traigo el dato, el lanzamiento de GPT-5 ha hecho que suban otros modelos. Por ejemplo, muchísima gente se ha lanzado a probar Claude, que va mucho más al grano, o Grok, que está muy bien para buscar en redes sociales, o Perplexity, con lo cual es un movimiento generalizado de hoy. Hay una gran novedad en el mercado de la IA y la gente prueba otros modelos, ¿no? También Gemini ha reportado subidas de uso en agosto, o sea que bastante curioso. Y, por ejemplo, las empresas, ¿qué aporta? ¿Qué hay de diferente respecto a lo que ya había? Bueno, para empresas está bastante bien. Por ejemplo, sobre todo empresas que trabajan con Google. Para las empresas que trabajan con Office 365 tienen Copilot, pero las que trabajan con Google, que tienen Gemini, ahora pueden integrar ChatGPT con Google Workspace, específicamente con calendario, contactos y con calendario, contactos y con Gmail, con lo cual puedes hacer búsquedas y contexto mucho más útil para el trabajo, sobre todo en proyectos en los que están trabajando varias personas. Entonces está bastante bien. Nosotros lo estamos probando y de momento estamos contentos. Y, por ejemplo, en Office 365... No. Ahí el acuerdo con Microsoft les impide lanzar, con lo cual ahí están limitados a Copilot. Si eres de Office, pues te toca ir a Copilot, no tienen más remedio. Ya, y entiendo que el resto de las inteligencias artificiales, el resto de las IAs nos habrán quedado de brazos cruzados. No, y lanzarán cosas pronto. Mira, a mí me llama mucho la atención porque el mercado de las IA se está especializando. Por ejemplo, tienes Anthropic, que te lo he mencionado antes, que tiene su modelo Claude, que lo que te da es datos muy precisos sin enrollarse demasiado. O tienes Google, que con Gemini la verdad que está integrando bastante bien el trabajo, ha lanzado herramientas de edición de fotografías este verano, con el modelo y la broma del plátano, que ha estado muy divertido, que realmente parece Photoshop. O tienes XAI, que está guay para buscar en redes sociales y qué piensa la gente. Tendencias rápidas, claro, es la IA de X. O Perplexity, que está muy bien para buscar noticias. Entonces, todas en su conjunto está pasando un poco como con las suscripciones de Netflix. Bueno, las suscripciones de pago de contenido. Antes tenías una solo, normalmente Netflix, y ahora tienes varias. Pues poco a poco yo creo que con la IA va a pasar lo mismo. Vas a buscar lo mejor de cada una para cada caso, siendo ChatGPT un poco quizá la más genérica y que aglutina a todas las demás. Vale, este es uno de los temas, inteligencia artificial, OpenAI, pero el otro gran asunto ha sido Nvidia, que justo la semana pasada presentaba resultados y otra vez récord de beneficios y récord de ingresos. Ponme los números sobre la mesa. Pues mira, Nvidia ha reportado ingresos de 46.740 millones de dólares, que no es ni más ni menos que un 56% de crecimiento interanual. Repito, 56.
O sea, una barbaridad. La mayoría, además, de la división de centros de datos por la venta de chips de inteligencia artificial. Así que, la verdad que impresionante. Yo no tengo palabras. Ya, ¿el secreto dónde está? ¿Cuál es la clave del éxito de esta capacidad de seguir generando ingresos y beneficios? Pues mira, la clave del éxito se puede resumir en 2 cosas. Por un lado, tecnología, que son sus chips. Aquí el anuncio del nuevo chip Blackwell, que es la nueva generación de GPUs, como sabes, son chips basados en tarjetas gráficas, pero no son tarjetas gráficas, ha sido revolucionario y está arrasando, porque ofrece mucha más potencia en el procesamiento de IA y consume menos energía. Y por otro lado, no solo venden hardware, sino que Nvidia también tiene un conjunto de software que se llama CUDA y librerías asociadas para inteligencia artificial que cada vez son más eficientes y la gente las utiliza. Entonces, como un pack. Si compras uno, compras el otro. Y esto hace que los resultados de Nvidia se estén disparando. Además, están lanzando herramientas nuevas como Mission Control. La verdad que está creciendo en ecosistema y yo veo un modelo muy sólido de negocio detrás desde la perspectiva tech. Desde la perspectiva de inversores, ahora hablaremos. Oye, no, háblame ahora, no te esquives. Por la perspectiva de inversores, ¿qué? Venga. Bueno, es que muchos hablan de burbuja, IA, chips, y la verdad, los datos no indican que haya una burbuja, o las ventas son reales. Y luego, además, muchos analistas están avisando de que, oye, a ver si los usuarios finales van a rentabilizar o no sus inversiones. Bueno, como cuando compras CPUs, algunos no lo van a conseguir, es bastante evidente. Pero desde la perspectiva tecnológica, el cambio está siendo tan brutal que todo el mundo lo está metiendo, o sea, desde startups pequeñitas hasta compañías consolidadas. Entonces, yo creo que es un mercado que se está consolidando y se está consolidando muy rápido. Ya, entonces, ¿tú crees que no estamos ante una burbuja de chips con inteligencia artificial? No, yo creo que tenemos nuestros retos, evidentemente, porque tenemos retos, en concreto Nvidia tiene retos geopolíticos, no puede vender fácilmente en China, ahora puede, pero pagando un 15% de sus ingresos a Estados Unidos, al gobierno. El segundo es de producción, ¿podrá Nvidia o no mantener el ritmo de producción? Seguro que encuentra una solución, es un tema que han superado otras compañías. Y el tercero es la competencia, bueno, claro que habrá competencia, AMD e Intel no se van a quedar de brazos cruzados, la propia Google con sus TPUs o Amazon con Trainium competirán, incluso alguna empresa china como Huawei ha anunciado planes al respecto, pero yo creo que lo que va a hacer es que la industria de la IA en global crezca y mejore. La competencia siempre es buena y siempre ha demostrado esto, ¿no? Entonces, no hay burbuja, todo lo contrario, estamos en un momento de aceleración. Absolutamente. Y si, por ejemplo, vemos otras industrias que se ven arrastradas como los centros de datos, pues ahí es donde se ve clarísimamente el tema, ¿no? La IA está haciendo que grandes compañías como Meta, Microsoft o Google construyan, pero muchísimas otras, sin ir más lejos como nosotros, estamos construyendo centros especializados en centros de datos. Yo creo que es una nueva industria y lo que pasa es que va muy rápido y nos está costando entenderla, sobre todo cuando no entendemos las vicisitudes tecnológicas. Vale, todo esto te lo compro, pero la bolsa, no sé si entiende que ya está por las nubes, porque vimos que tropezó ahí un poquillo. ¿Tú qué lectura haces de esa reacción en bolsa? Bueno, yo veo 4 elementos que coinciden un poco con el análisis de los inversores, ¿no? El primero es que el segmento de los centros de datos no cumplió expectativas, pues se quedó un pelín por debajo de lo que esperaban los analistas. Y bueno, pues esto ya sabes que decepciona y genera movimientos de venta. Luego, además, la exposición a China sigue siendo un problema. Esto de que solo puedan vender pagando un 15% al Estado sigue siendo un limitante y se preocupan mucho de la competencia de la propia China. Es decir, cuidado con Huawei que tiene capacidades y las pondrá de manifiesto, eso preocupa. Luego, además, se filtró que un 40% de las ventas de Nvidia dependen de los clientes únicamente. Se especula que son Meta y Microsoft. Entonces, esto genera dudas sobre atomización, porque en el momento en el que Microsoft o Meta bajaran las compras, pues esto podría afectar a Nvidia. Y finalmente, muchos inversores estaban esperando a que se anunciaran resultados, lo sabían, para materializar ganancias, dado que tras la entrada de Trump, Nvidia había bajado mucho. Con lo cual, los 4 factores en su conjunto han hecho que pierda. Pero ya verás qué pasó como lo de Trump. De las pocas tecnológicas que luego recuperó, estoy seguro de que Nvidia recuperará bien el ritmo. Y ya para terminar, hemos finiquitado agosto, muchos hemos dejado la sombrilla, las cervecitas, la tumbona, las siestas, y ahora toca septiembre. Y bueno, agosto también ha sido el mes de los incendios. Me traes algo que liga incendios, tecnología y prevención. Cuéntamelo porque esto me parece muy importante. Pues mira, he traído esta noticia precisamente porque hemos visto las noticias muchísimo eso y a mí me ha dado muchísima pena, como entiendo que a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pues hay una empresa española que es Minsight, que pertenece a Indra, que ha mezclado tecnologías de las que hemos hablado mucho en este programa. Ha mezclado IoT con inteligencia artificial, con gestión de datos, ha metido satélites y ha creado un sistema de prevención inteligente que es capaz, con cámaras térmicas y estos sensores interconectados a una IA y análisis de satélite, de monitorizar real-time determinadas zonas del campo y cuando se detecta una subida normal de temperatura o un humo, enseguida lanza
la alarma, permitiéndonos mover a los bomberos muchísimo antes de que el incendio sea inapagable. Entonces me ha gustado mucho y por eso te la traía esta noticia, me parece muy interesante. Muy bien. Oye, respecto a esto que me cuentas, cuéntame cómo funciona en la práctica este sistema de prevención inteligente basado en cámaras térmicas. Pues mira, lo ponen en zonas forestales o en torres eléctricas, Vale. más fácil en torres eléctricas. Entonces se alimentan con energía solar, con lo cual son independientes y van mandando datos real time. Con lo cual, en cuanto detecta variaciones del promedio, que es lo que se hace en casi todas las instalaciones industriales, o si aparece humo, enseguida mandan una alarma y desplazan a un equipo. Primero un dron y luego un equipo de bomberos. Entonces nos permite adelantarnos. Yo espero el año que viene mejoremos. ¿Y esto dónde se está utilizando? Porque ya aquí en España se usa. Se usa. En Sierra del Retiro en Cádiz ya está funcionando y en Gran Canaria también. Y fuera de España, en algunas zonas como en Perú, también lo tienen implantado. Entonces esperemos que se vayan animando y que el año que viene tengamos menos sustos como los que hemos tenido, ¿no? Bueno, oye, pues la tecnología es un gran aliado absolutamente para todo. Así que bienvenida sea. Paco, que te veo en forma, ¿eh? On fire. ¿Hoy es tu primer día o ya estuviste por aquí la semana pasada? No. Ya la semana pasada para quitarme la pereza y ahora ya estoy espabilado. Bueno. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por ponernos al día. Nos ayudas a tener la mochila cargada de contenido del bueno para afrontar, pues al menos la semana, pues con las ideas claras, con los mensajes bien situados. Gracias, Paco. Cuídate mucho y que tengas buen día. Un abrazo. Igual Susana, Gracias, un abrazo. gracias, Chao. Adiós. Bueno, ya lo hemos visto, inteligencia artificial y tecnología para prevenir los incendios. Hemos hablado de OpenAI, hemos hablado de Nvidia y la tecnología y, como no, ese corazón tan importante, ese ADN que tiene ahí en los centros de datos. Pero hay otro elemento importante para situar la actualidad y es el comportamiento de las criptomonedas. Las criptomonedas, bueno, nos han dado más de una alegría durante este mes de agosto, especialmente Ethereum, que ha rebotado y ha revivido. Sí, $4.481, ahí lo tenemos. Sí que es cierto que la última semana ha recortado en torno a un 3%, pero el subidón de agosto fue meteórico. Bitcoin, bueno, está ahí que sí un pasito para adelante, otro pasito para detrás, pero yo veo que se tropieza con los $112.000, $113.000. Ahora mismo en 109.857. Para conocer un poquito más cómo funcionan las criptomonedas, sobre todo qué eventos son los que van a marcar el futuro en las próximas semanas de las criptomonedas, me acompaña Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, lo de Ethereum durante este mes de agosto ha sido totalmente bárbaro, ¿no? Ha sido brutal el rebote. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es una muy buena pregunta, porque además todos los agoreros o maximalistas de Bitcoin llevaban pues todo el año, ¿no?, mofándose de la evolución de Ethereum frente a Bitcoin y que lo bueno era, en este sentido, pues Bitcoin como reserva de valor y que cualquier cosa que se separe de Bitcoin pues va a tender al cero, ¿no? Entonces, bueno, Ethereum nos ha dado una sorpresa a todos. Ha habido un par de actualizaciones técnicas de la blockchain promovidas desde la Fundación Ethereum que han ido muy bien. Y yo creo que, por otro lado, Susana, veníamos de una época en la cual la gobernanza de Ethereum estaba cuestionada, la capacidad de liderazgo de Vitalik Buterin, el fundador, estaba también cuestionada dentro del ecosistema y, bueno, a base de pico y pala, parece que estas afirmaciones pues han ido ya en detrimento y que volvemos a tener a un Vitalik reforzado liderando el desarrollo. Así que, bueno, ha sido un mes estupendo para Ethereum, para todos los proyectos al final de tokenización que giran alrededor de Ethereum, y esperemos que dure mucho tiempo, ¿no?, esta evolución. Bitcoin parece que su movimiento ha sido algo más tranquilo, aunque en estas 3 últimas jornadas lo hemos visto tropezar. Esta mañana lo veía yo en torno a 97.000, ahora vuelve a rebotar. ¿Qué le pasa a Bitcoin? Porque sí que le veo algo más contenido. Bueno, me gusta siempre que hablamos de esto, Susana, siempre, fíjate que siempre te digo lo mismo, ¿no? Recordemos qué decíamos hace un año, ¿no?, con los retrocesos y tal. Y hace un año Bitcoin estaba alrededor de $55.000, ¿eh? No nos olvidemos que ha subido a fecha de hoy con estos retrocesos un 90% interanual, ¿no? Entonces, tengamos un poco de perspectiva de largo plazo para saber de dónde venimos. Bueno, efectivamente estamos, me ha gustado, ¿no?, como la canción aquella de un pasito para adelante, un pasito para atrás, estamos ahí.
en que no está muy claro si vamos a ir para arriba o vamos a sufrir una corrección. Lo cierto es que estas últimas semanas han ocurrido pues algunos eventos que han producido pues efectivamente esta pequeña corrección, porque al final hablamos de un 3%, 3,7% esta mañana en el respecto a hace un mes, ¿vale? Debido, ya sabes, la volatilidad que tiene ese tipo de activo, pues un 3-4% no es nada en un mes. Pero bueno, ha habido varios hechos, ¿no? Ha habido un par de ballenas que acumulaban mucho Bitcoin, una 24.000 Bitcoin y otra nada menos que 100.000 Bitcoin, que han empezado a vender con estas cantidades. Pues bueno, pues efectivamente ha habido ahí una corrección significativa de precio durante este mes de agosto. También ha habido muchas posiciones que precisamente por estas caídas se han liquidado. Por lo tanto, eso de nuevo ha corregido Bitcoin. Y luego ha habido un movimiento importante porque parte de la liquidez que estaba en Bitcoin, precisamente por lo que decías tú antes, ha migrado a Ethereum. Ha habido muchas bajadas, ¿no? en ETFs de Bitcoin y han apostado hacia Ethereum. Entonces, bueno, digamos que lo que ha corregido uno se ha ido hacia el otro. En definitiva, yo creo que hablamos siempre de correcciones dentro de la normalidad. Tampoco es que el mercado en general de capitales haya ido extremadamente bien. Grandes empresas como Nvidia y otras pues han dado resultados más que cuestionables, y no nos olvidemos que Bitcoin al final es un asset class como cualquier otro, y por lo tanto si las bolsas no van demasiado bien, pues Bitcoin también sufre, ¿no? Yo creo que históricamente está ocurriendo pues una corrección natural después de vivir una subida de prácticamente el 90% en un año. Es cierto que septiembre suele ser un mes débil respecto al total de meses del año en cuanto a evolución de Bitcoin, así que bueno, que ya veremos qué ocurre, pero si seguimos con una corrección similar, pues yo creo que entra dentro de lo esperable. Para esta recta final de año y para este comienzo de curso, ¿qué acontecimientos, qué debe saber el inversor en criptomonedas sobre acontecimientos que puedan influir en su cotización, que sean claves para el ecosistema? Bueno, yo creo que aquí tenemos un par de narrativas que van a continuar fuertes, ¿no? Tenemos por un lado la narrativa de la tokenización en general y de los famosos real world assets, que esto va a ser imparable. Lo está siendo ya, o sea, cada mes hay más fondos, más vehículos institucionales que están tokenizando activos. Creo que vamos a hablar muchísimo, Susana, las próximas semanas y meses de las stablecoins, porque creo que aquí ya no hay vuelta atrás. Llevamos hablando en este programa, llevamos hablando tú y yo muchísimo tiempo de las stablecoins, y ya estamos en un momento, esto es la famosa velocidad de escape, ¿no? De un cohete, ¿no? Que cuando la superas, pues ya te alejas de la Tierra y no hay manera de que vuelvas. No hay marcha atrás ya. O sea, los bancos han descubierto el potencial que tiene la tokenización del dinero a través de stablecoins y no hay marcha atrás. Entonces yo creo que todos estos movimientos, aunque aparentemente tengan poco que ver con Bitcoin, porque al final tokenizamos el dólar o tokenizamos el dinero en cadenas que no son específicamente Bitcoin, creo que eso también tiene su derivada directa en una apreciación de Bitcoin, porque produce pues más atracción de capital hacia el dinero descentralizado, y la mayor forma de dinero descentralizado que tenemos es Bitcoin, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto va a venir muy bien. Y luego también, unido al concepto de velocidad de escape en las stablecoins, lo podemos aplicar a Bitcoin, ¿no? Cada vez es más el dinero institucional que está entrando en ETFs, y aunque haya habido este mes de agosto una migración, ¿no? de ETFs de Bitcoin a Ethereum, creo que conforme siga entrando dinero institucional en ETFs, va a seguir apostando en primera mano por Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a vivir unos próximos meses positivos. Creo que las correcciones que vivimos ya son en este plano, ¿no? Que hemos pasado de 124.000 a 110.000. Bueno, pues menuda corrección, ¿no? Pero creo que ya no hay vuelta atrás. Oye, lo mismo me cuentas para Tutelus. ¿Qué os espera durante este arranque de curso? ¿Qué tienes ahí en mente? Pues mira, estamos trabajando mucho tanto la parte de tokenización dentro y fuera de España. Estamos, de nuevo, la velocidad de escape, esta famosa, ha empezado a llegar a Hispanoamérica. Hemos empezado algunos proyectos en la zona de México y El Salvador interesantísimos que iremos contando las próximas semanas, pero muy, muy interesantes. Y luego, pues yo creo que también no nos tenemos que tener un ánimo controlado, porque al igual que estamos en un momento dulce, creo que tenemos que preparar las carteras también para épocas de bajada, ¿no? Entonces, estamos metiéndole mucho cariño a productos de inversión segura, pues para no perder
las ganancias que nos están produciendo esta época de vacas gordas, y cuando vengan las vacas flacas, nuestras carteras sigan creciendo, ¿no? Así que muy contento y, como tú sabes, con muchos proyectos y muchas ideas por delante. Oye, dentro de Latinoamérica, ¿algún país con más fuerza o algún país ahí pionero? Pues mira, El Salvador lo está haciendo muy bien. Sí. Creo que vamos a empezar a ver muchos proyectos tokenizados en El Salvador dentro de poco, porque la regulación acompaña mucho, y el propio país a nivel estructuras pues también nos está ayudando mucho a los emprendedores, nos lo está poniendo muy fácil, alfombra roja, como se suele decir. Y luego México es un país que ha tardado en despertar, pero ya está ahí, ¿no? Son 160 millones de habitantes, es un país con muchísimo tejido empresarial y estamos empezando a acercar la tokenización a proyectos reales. Así que yo creo que son los países que más destacó, aunque el próximo que empieza a oler es Argentina. Pero bueno, eso para el siguiente capítulo. Bueno, Argentina va a ir a finales de año, así que si quieres que lleve algo de tu parte, tú me dices. Que tokenizo lo que haga falta. Nos vamos juntos, Susana. Miguel, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Susana. Un abrazo. Un minuto para publicidad y volvemos. Hablaba Miguel de tokenización de activos. Vamos a hablar de tokenización, qué es, en qué consiste, para qué se utiliza y, sobre todo, vamos a poner el foco en la tokenización inmobiliaria. Enseguida, Javier de Alfonso de Openbrick estará aquí en Capital Intereconomía. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Les decía que hablamos de tokenización y especialmente de tokenización inmobiliaria, y lo vamos a hacer con uno de los grandes actores de esta industria. Es Openbrick. Es la plataforma de tokenización inmobiliaria fundada por el grupo LAR, Renta 4, Banco IO Builders. 2 años han pasado desde su fundación y se han sumado otros grandes inversores, BME, Garrigas, Teras Capital y también Morabank. Me acompaña Javier de Alfonso. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Que es Head of Advisor de Openbrick. Oye, hablábamos ya con Miguel Caballero de tokenización. Para aquellos que nos estén escuchando y digan, ¡buf! Me están hablando en chino, vengo más despistado de lo que pensaba yo de la playa y de las vacaciones. ¿Qué es y para qué sirve tokenizar? De acuerdo, pues vamos a empezar quizás por lo más sencillo, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Qué es un token? Al final, un token es la representación digital de un instrumento financiero, como puede ser una acción o un bono, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de tokenizar, de lo que estamos hablando es de representar digitalmente instrumentos financieros relacionados con una compañía, con un activo en concreto, que otorgan a su propietario, lógicamente, bueno, pues el derecho económico de recibir la rentabilidad asociada al devenir de esa compañía o ese activo, ¿no? Y cuando me refiero a hacerlo digitalmente, me refiero a que lo hacemos sobre una tecnología concreta, que es tecnología de registro distribuido, lo que coloquialmente conocemos como blockchain, que más allá de lo que comentaba Miguel, de haber demostrado mucho potencial en el mundo cripto, también tiene mucho potencial en el mundo corporate, sobre todo a la hora de reducir burocracia y reducir costes dentro de un mercado financiero. Y uno de los activos que va con paso acelerado en esto de la tokenización es el inmobiliario. ¿Por qué el inmobiliario está siendo objeto de la tokenización de proyectos que están siendo muy interesantes? Pues yo te diría,
te lo voy a enumerar en 3 cuestiones, ¿no? La primera de ellas es accesibilidad. Al final, tokenizar también es fraccionar el ahorro necesario para invertir en un activo. El sector inmobiliario, pues para el pequeño y mediano ahorrador es muy complicado de entrar, ¿no? Efectos de ahorro. Entonces, bueno, pues necesitas ahí una gran cantidad de dinero y además muchos impuestos y los tiempos, los plazos y sobre todo no tienes liquidez. Correcto, la liquidez es el segundo punto, me lo has quitado, porque al final los mercados tokenizados, otra de las ventajas que tienen es que puedes orquestar mercados secundarios a su alrededor. Por lo tanto, si hablamos que es difícil comprar ladrillo, pues muchas veces venderlo es igual o todavía más, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cualquier persona puede comprar un token inmobiliario e invertir como si estuviera invirtiendo en bolsa, ¿no? Y poder ir comprar y vender cuando él quiere. Y el tercer punto yo creo que sin duda tiene que ser la regulación, que es un poco por lo que yo creo que esto está avanzando, digamos, a pasos agigantados, ¿no? Y es que desde el año 2023 la ley del mercado de valores ha asemejado, digamos, los mercados tokenizados a efectos legales a cualquier mercado regulado. Por lo tanto, en nuestro caso, bueno, pues cualquier inversor que se acerque a nosotros y quiera comprar un token con OpenBrick, pues puede hacerlo con la misma seguridad que a día de hoy compra acciones del IBEX o compra bonos en el MARF, ¿no? ¿Y percibís apetito por parte de los inversores? ¿Hay interés por el inmobiliario y especialmente por la tokenización, los tokens inmobiliarios? Sin duda, yo creo que en España todos tenemos una opinión y nos encanta el ladrillo, ¿no? Que yo creo que es común a todos los que vivimos aquí. Entonces, ¿existe un bolsillo, digamos, de inversor de banca privada, minorista, retail, que no ha sido capaz nunca de llegar, que bueno, pues que lee la prensa y que entiende que el ladrillo a día de hoy está en un momento bueno, y esto justamente lo que le facilita es el acceso a poder de una vez pues entrar de una vez por todas? Entiendo que las ventajas de invertir en inmobiliario a través de tokens es que uno puede acceder desde tickets mucho más bajos. Correcto. Que uno tiene liquidez. Correcto. Que es totalmente transparente y es ágil. Es totalmente ágil. De hecho, como decía al principio de mi intervención, esta tecnología lo que te permite es reducir mucho la burocracia existente en un mercado regulado. Y te lo ejemplifico, ¿no? Yo creo que el concepto más relevante es el concepto de delivery versus payment, entrega versus pago, que al final lo que se reduce es que el intercambio entre dinero y activo financiero se produce de manera inmediata. Esto a día de hoy, algo que parece evidente, no se produce en los mercados financieros. Tú a día de hoy, si compras una acción de Telefónica, a efectos de depositario central de valores, esta no se liquida a tu favor hasta dentro de 2 días, ¿no? ¿Por qué? Porque por en medio hay un montonazo de burocracia y gente trabajando que básicamente se encarga de comprobar que todo eso se ha hecho de manera correcta, ¿no? Lo que hablamos de los ámbitos de la compensación y la liquidación. Blockchain tiene el potencial de hacer todo esto que a día de hoy tarda 2 días en segundos. Por lo tanto, al final lo que estoy haciendo es reducir un montón de burocracia, un montón de participantes que lógicamente cobran sus honorarios por hacer su trabajo, y por lo tanto lo que puedo es agilizar, eficientar y sobre todo reducir costes para que cualquier emisor pueda, en este caso inmobiliario, recaudar dinero a través de la tokenización. Y ahí la seguridad ¿es igual que cuando uno compra una acción de Telefónica o es igual la seguridad jurídica que cuando uno compra un inmueble o cuando uno alquila un piso? Te lo matizo un poco. Es igual que cuando compra otro instrumento financiero en otro mercado. Porque al final estos tokens son security tokens que, como te decía al principio, representan activos financieros, ¿vale? Por lo tanto, te vas al ámbito de MiFID, ¿vale? Y te vas al ámbito de la ley del mercado de valores. Por lo tanto, la respuesta es absolutamente sí. Cualquier inversor tiene la misma seguridad invirtiendo en un token que invirtiendo en bolsa, efectivamente. Aquí la regulación ha ayudado mucho, y especialmente la regulación europea. MiCA es lo que ha propulsado, lo que ha otorgado más seguridad al cliente final. MiCA realmente es para el ámbito cripto, que también es otro término que me gustaría aclarar. O sea, esto no tiene nada que ver con los criptoactivos. Es decir, esto, insisto, son instrumentos financieros. Lo que pasa es que utilizamos blockchain para registrarlos, pero no tiene nada que ver con cripto. Son acciones y bonos a efectos mercantiles, a efectos legales, a efectos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con regulación. En España y en Europa es cierto que tenemos un avance legal bastante potente, ¿no? Aquí, pues en este caso, nuestro regulador, la CNMV, pues hoy ha puesto mucho interés en este sentido, ¿no? Para tratar de autorizar pues actividades como la nuestra, como la de OpenBrick. Y luego tenemos a nivel europeo la ESMA, que es un poco el organismo que está tratando de tutelar los diferentes procesos que se producen en cada uno de los países, ¿no? Si yo quiero invertir en el inmobiliario a través de OpenBrick, ¿cómo lo hago? Pues mira, lo primero, te puedes informar a través de nuestra web, www.openbrick.co. Allí tendrás un poco la descripción de nuestros proyectos y lo que te indicamos, nosotros trabajamos con un modelo intermediado. Es decir, nosotros no distribuimos directamente las emisiones, nos apoyamos en empresas de servicios de inversión.
inversión. A día de hoy, bueno, pues trabajamos con 2 de nuestros socios, en este caso Renta 4 y Morabank, que son un poco quienes distribuyen nuestras inversiones. Por lo tanto, bueno, te puedes informar y posteriormente acudir a cualquiera de estos bancos para que ellos te asesoren y puedan un poco... Porque asesorar. ¿necesitáis de un banco para distribuir las inversiones? No es necesario, es una apuesta que hemos hecho nosotros porque creemos que le da un poco ese encaje institucional y seguridad al inversor. Es cierto que la ley te permite en el futuro distribuir directamente, pero es algo que a día de hoy nosotros todavía no nos planteamos, pero que sin duda será un debate. Y habéis notado que sí, que al cliente final, al inversor, eso le da mucha más certeza, más seguridad. Total, porque al final está con su banco de toda la vida. O sea, aquí, pues alguien que tenga una cuenta en Renta 4, pues va a tener sus acciones de toda la vida, pues de bolsa en su cartera, y debajo, en la misma propia aplicación, podrá ver pues sus tokens del proyecto X, inmobiliario, en este caso de Openbrick, y bueno, gestionar todo con su banquero de Pero siempre. ¿es necesario que yo me abra una cuenta con Renta 4? Sí, a día de hoy sí. Vale. ¿Hay un ticket mínimo? A día de hoy tenemos 10.000 euros de ticket mínimo. ¿Y un ticket máximo? Depende de cada proyecto, pero es cierto que intentamos que la mayoría de la colocación se haga a tickets menores. No nos gusta que tampoco haya un participante muy relevante en cada uno de los vehículos, por lo tanto depende. Te diría que entre 10.000 euros y medio millón, que suele haber pocas personas que inviertan tanto, es un poco nuestra horquilla. ¿Por qué habéis puesto esa horquilla? Por favorecer, digamos, A ese todos. inversor, ese inversor minoritario, que es un poco el que no tiene participación histórica en este tipo de proyectos. Que eso al final lo que te permite es acceder al inmobiliario desde tickets mucho más baratos, con regulación, con liquidez y sobre todo el poder diversificar, el ir más allá de activos tradicionales como puede ser la bolsa o la renta fija. Total. O al acceder a un mercado que los españoles entendemos, ¿no? Comprendemos, ¿no? Tenemos una opinión, eso seguro. Sí, tenemos una opinión, ¿no? Que siempre en las conversaciones con la familia o con los amigos sale, pero hacerlo de esta manera, ¿no? Total. O sea, y no solo a efectos de diversificar tu cartera de inversión versus mercados tradicionales, sino también dentro del inmobiliario. O sea, a día de hoy, pues ¿qué opciones tiene un particular para poder invertir en ladrillo? Pues se puede comprar probablemente un piso y ponerlo en alquiler. Ya. Nosotros, bueno, pues te damos la posibilidad de que inviertas en un hotel, que inviertas en una nave logística, que inviertas en una promoción de obra nueva en la Costa del Sol y un poco alojes tu capital en diferentes proyectos para que, lógicamente, pues si alguno va mejor que otro, bueno, pues estés ciertamente protegido. ¿Cómo seleccionáis los proyectos? Bueno, nosotros, como decías al principio, tenemos una serie de socios industriales que nos dan mucho background y sobre todo mucha relación con el sector inmobiliario, ¿no? Grupo LAR, que es un promotor de primer nivel aquí en España, pues tiene muchísimas conexiones dentro del sector. Renta 4 históricamente, bueno, pues ha asesorado a numerosas SOCIMI saliendo al mercado. Garrigues es una empresa legal que tiene muchísima capilaridad. Entonces, bueno, yo creo que el año pasado hicimos un gran trabajo de roadshow tratando de vender nuestra compañía. Yo creo que los resultados están siendo francamente buenos y desde nosotros, desde Openbrick, propiamente, bueno, pues hacemos un poco ese cribado para que los proyectos sean los mejores posibles para nuestros inversores. Claro, ahora, si yo entro a vuestra página web, ¿en qué proyectos puedo invertir? Pues mira, te diría, el primer proyecto que vamos a sacar es una SOCIMI con alquiler seguro, que es un gestor que está especializado en el alquiler de vivienda, y es un vehículo que está especializado o que se va a centrar en la adquisición, reforma y explotación en alquiler de vivienda en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Esto nos pone, bueno, pues muy contentos porque de alguna manera Alquiler Seguro es un gestor que ya en el pasado ha emitido SOCIMIs en segmentos tradicionales. Ellos han emitido una SOCIMI en el Growth y recientemente han emitido otra en Scale Up, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ser capaces un poco de abrir nuestros libros y que a día de hoy quieran emitir una tercera, en este caso en nuestro segmento, en Openbrick, pues es una gran noticia. ¿Qué más proyectos? Pues estamos viendo de todo, como te digo, estamos viendo hoteles, estamos viendo naves logísticas, estamos viendo infraestructura deportiva, que es algo que curiosamente, bueno, pues le permite a ese inversor de banca privada tener un ángulo un poco más emocional, ¿no? Y levantar la bufanda. Estamos viendo temas de cultivo agrícola, que es un tema que siempre el sector inmobiliario ha pasado un poco de filón, pero que tiene mucho interés también para ese inversor de banca privada. Yo creo que en definitiva, bueno, pues tratamos de cubrir todo el espectro de asset classes que existen en el inmobiliario y tratar de ofrecer siempre los mejores proyectos. Claro, y un inversor puede invertir en varios, ¿no? Hacer una cartera, decir, oye, infraestructura deportiva, hoteles y, por ejemplo, la SOCIMI está de alquiler seguro. Total, de hecho, puedes... Incluso a lo mejor es lo sano, ¿no? Porque dices, dentro del inmobiliario hay muchos segmentos y me interesa complementar uno con otro. O te interesa rotarlos, es decir, oye, pues ya he recibido cierta rentabilidad de este proyecto en concreto, pues oye, vendo mi participación en este secundario y reinvierto lo que he ganado en otro tercero.
tercero, ¿no? Eso también puede llegar a funcionar. Claro, porque puede rotar. O sea, ¿puedes tú vender en cualquier momento? Claro, nosotros, a efectos regulatorios, somos una bolsa de valores. O sea, somos asemejables a cualquier bolsa que opera a día de hoy en España. Por lo tanto, tenemos un mecanismo de secundario donde cualquier inversor, después de acceder a la emisión, puede vender sus tokens con total tranquilidad en un digamos, espacio, en un mercado secundario que está regulado por la CNMV. ¿Y en ese mercado secundario siempre liquidez? Bueno, la liquidez hay que construirla, efectivamente. O sea, nosotros en nuestro rulebook, en nuestro libro de un poco de reglas del mercado, damos la posibilidad a los emisores de que haya proveedores de liquidez, que es un poco el que siempre brinda esa liquidez en el secundario. El resto, bueno, pues habrá que construir esa liquidez. Al final, nuestra apuesta es que en la teoría es que si tú reduces mucho el ticket de emisión, pues abarcas un espectro de la población muchísimo más grande. Es decir, hay mucha más gente dispuesta a comprar un ticket de 10.000 euros que un ticket de 1 millón. Por lo tanto, bueno, pues esa liquidez probablemente, si tú reduces mucho el ticket de emisión, se reproduzca porque hay muchísima más gente capaz de acceder al mercado. Antes cuando hablaba con Miguel Caballero, él me decía que ahora tenía puesto el foco en Latinoamérica. Vosotros ahí también estáis mirando. Cuéntame qué tenéis entre manos. Bueno, a día de hoy estamos principalmente centrados en España, pero es cierto que hay países en Latinoamérica pues que están dándole un desarrollo y una bola a todo el mundo de la tokenización pues muy importante, ¿no? Miguel mencionaba Argentina, pues sí, yo creo que claramente nosotros tenemos que apuntar hacia allí, ¿no? Al final, es cierto que en Europa tenemos una regulación mucho más estable, por lo tanto es mucho más fácil construir este tipo de mercados, pero en Latinoamérica, bueno, pues empieza a haber pues cierta atracción y sin duda pues estaremos atentos al desarrollo. Oye, mencionaba ya lo último, seguiría aquí charlando contigo un montón de tiempo. Clientes de banca privada, ¿el cliente es minorista y más de banca privada? ¿Cuál es el perfil del cliente que acude a OpenBrick? Bueno, pues el perfil es un poco un pequeño ahorrador, generalmente patrimonialista, familiar, que bueno, que efectivamente decide diversificar su patrimonio, que no encuentra una manera evidente o no tiene la capacidad de analizar proyectos que crea que son buenos y de calidad, y que por lo tanto, bueno, pues decide alojar parte de su dinero y parte de su patrimonio en ladrillo de una manera segura, totalmente regulada y con un secundario que le permita desinvertir. Pues Javier de Alfonso, Head of Advisor de OpenBrick, enhorabuena y grandes éxitos, a seguir creciendo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y nos vamos, gracias por su compañía, disfruten ya por el lunes. Mañana nos reencontramos a las 7. Adiós. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá con los líderes europeos en París este próximo jueves. Las conversaciones son parte de los esfuerzos internacionales en curso para poner fin a la guerra de 3 años y medio en Ucrania y se producen después del ataque masivo en Kiev de la pasada semana. No se espera que a estas reuniones acude el presidente estadounidense Donald Trump. Así estará la presidenta de la Comisión Europea,